tal amigos del Ciudadano TV? Nos encontramos aquí en el Swiss Hotel para conversar con Alexis Ponce, promotor de los derechos humanos de mucha trayectoria en el país y que actualmente es funcionario de la Cancillería ecuatoriana. Se ha llevado a cabo en la capital ecuatoriana un encuentro de UNASUR para promover justamente los derechos humanos con una vista diferente a la que la CIDH lo ha dado en los últimos años. Alexis, bienvenido al Ciudadano. ¿Cuál es la sensación que tienes en este momento cuando un poco la concientización de los países de UNASUR lo quieren llevar a tener su propio espacio, su propio sector para defender sus propios derechos en los, valga la redundancia, derechos humanos? Bueno, es una sensación de muchísima felicidad personal, humana y como defensor de derechos humanos. Se ha logrado cumplir un sueño que muchísimos defensores del Ecuador y de América Latina tuvimos en los últimos 15 años, cuando ya veíamos que renacía una nueva América Latina y que se venía un cambio de época. Y frente a ello, el tema de los derechos humanos tenía que consagrarse desde una visión nueva, acorde a esas nuevas realidades. Así que para mí, para nosotros en términos individuales y colectivos, históricos como país y como Sudamérica, es simplemente increíble lo que estamos viviendo y ayudando a desatar gracias a la voluntad política de nuestros gobiernos, de nuestros presidentes y cancilleres, que ahora hemos dado este paso con este primer salto, cumpliendo una decisión establecida en el mes de marzo, y que ahora a través de este grupo de trabajo lo que hemos hecho es puesto los primeros ladrillos de lo que sería una construcción conceptual de este nuevo marco, que por si acaso no contradice ni se pone como un elemento adverso, enemigo del sistema interamericano, sino que de alguna manera lo complementa, lo supera y que se encarga de estas nuevas visiones y nuevos derechos. UNASUR nació hace pocos años. Ecuador tuvo la experiencia con el presidente Correa de presidir justamente la UNASUR durante un año. Se dieron muchísimos avances, muchísimos cambios. Es decir, este resultado que se ha vivido en Quito en estos últimos días es fruto de una serie de encuentros internacionales de presidentes, de cancilleres, es el fruto de lo que significa esta nueva visión de América Latina. Por supuesto que sí, hay que decirlo que es un proceso que muy bien lo ejemplificaría un apotegma chino de la diplomacia china, que ellos indican hay realidades o hay iniciativas que pueden tener una duración de unos 6 meses o un año, pero que tienen una pervivencia de siglos. Estamos dando saltos que desde el inicio de la República en el Ecuador y en Sudamérica han implicado precisamente beneficios que son increíbles de verlos. 20 años antes, 15 años antes, 10 años antes, imposible creer que hubiéramos tenido una nueva arquitectura financiera, una arquitectura política propia, y ahora este salto de una nueva arquitectura de derechos humanos. Yo creo que son enormes aportes que no solamente se realizan para beneficio de nuestros pueblos, sino que Sudamérica con ello da un aporte a los pueblos del mundo, a Europa, a América, al África, etcétera. ¿Y por qué se dan esto? Porque creo que es muy cierto lo que dice la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Se da esto porque por primera vez hay gobiernos y presidentes que se parecen a sus pueblos. Ahora, es importante determinar, y en alguna medida Alexis Ponce lo ha aclarado en esta circunstancia, no es que este nuevo rol o nuevo ente que va a nacer, entiendo yo, representando a la UNASUR, no es que va a reemplazar inmediatamente a la CIDH o al sistema interamericano, posiblemente nunca lo reemplace. Entonces, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido preciso de ir en un proceso de construcción, resolviendo y atendiendo estas nuevas realidades que el antiguo y vigente aún sistema no ha atendido. Por ejemplo, los roles de la promoción e interacción gubernamental. Usualmente, más que la Corte, la Comisión, a la Corte le guardamos mucho respeto a todos los países, y esa fue la tónica de la reunión, y por supuesto respetamos ese criterio, pero usualmente en lo que es el sistema, la Comisión Interamericana dejaba de lado y nos debía muchas deudas a los pueblos y a los gobiernos y a la sociedad latinoamericanas. Entre ellos, por ejemplo, un tema básico,
que tiene que ver con que la visión vieja de los derechos humanos hacía a los estados culpables y el ejercicio de derechos humanos únicamente era cuestionador. Aquí se crea una estructura, se crean los pasos para que nuestros cancilleres procedan, reunidos próximamente, a concretar un espacio que permita una cooperación recíproca en materia de derechos humanos. Si un país, por ejemplo, X, de Sudamérica, se encuentra con un déficit en materia de derechos económicos, sociales o de políticas públicas de discapacidades, inmediatamente lo que queremos es que el resto de países se unifiquen. ¿Para qué? Para promover en ese país, junto con ese gobierno hermano, una promoción efectiva de ese derecho, con lo cual cambia totalmente y hay un giro conceptual de los derechos humanos, por lo que yo llamaría finalmente la reflexión de muchos defensores de derechos humanos del mundo y de América Latina y del Ecuador, que siguiendo este curso que se han adelantado los gobiernos, los estados y los pueblos, ellos también empiecen a ver con una visión más positiva lo que vivimos en América Latina. Todo esto coincide con algunos elementos que se han configurado en los últimos meses, incluso en las últimas semanas. Recordemos que hubo el encuentro en Ginebra, Suiza, en las Naciones Unidas, en donde Ecuador expuso su política de los derechos humanos, una política que fue aplaudida, que fue victoriada inclusive por varios países, por la mayoría de países, los avances que ha tenido Ecuador en el tema de los derechos humanos. Pero también se ha insistido a través de ciertos medios comerciales en la necesidad, en el sentido de que Ecuador tiene que respetar las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, entre otras cosas. Hay una visión reduccionista, yo la catalogo como una visión neoliberal de los derechos humanos, que se quedó en los años 80 y que desafortunadamente tiene como eje y como centro este anclaje a un enfoque anglocéntrico de los derechos humanos. Para ellos no hay otro derecho que la llamada libertad de prensa y expresión, que no es la libertad de expresión de los pueblos, es la libertad de expresión, entre comillas, de los grandes poderes fácticos y medios corporativos. Pero yo sí plantearía una emoción vivida en Ginebra, que espero que esos grandes medios por lo menos lo hayan sintetizado en dos líneas, cuando constaté que una diplomática de un país hermano se paró y lloró. Esto no es usual en el mundo diplomático y peor aún en una conferencia de Naciones Unidas, y que diga cuánto quisiera decir en el futuro que mi país hace lo mismo que el Ecuador hace en materia de derechos humanos de las personas con discapacidades. Esta emoción la sintieron Lenín Moreno, nuestro vicepresidente, nuestro canciller, nuestros ministros y por supuesto la delegación que estuvimos allí. De esto no se habla. O el sentir por primera vez que en un EPU, o sea, en un examen periódico universal, no es casual que los países aplaudan de inmediato los delegados a eso un no informe. Sucede habitualmente. No sucede. Es un informe, por primera vez. Es un examen, es un tema técnico que da cada país, pero que en esta vez fue inmediatamente aplaudido, lo que significa aprobado por los países. Y que además, posteriormente a la entrega del informe y el trabajo arduo que hicimos como delegación, trabajamos alrededor de 22 horas seguidas, posteriormente en uno de los eventos organizados por Ecuador, no es usual, se nos entregó una de las salas de Naciones Unidas para presentar la política pública de derechos humanos del Ecuador en materia de discapacidades, y varios países anotaron como recomendación que continúe el Ecuador promoviendo hacia afuera en el concierto internacional esta política. Esto, por ejemplo, debería estar en conocimiento de los medios por el ejercicio democrático del derecho que tienen nuestros ciudadanos a saber la verdad. Bueno, de hecho fueron invitados algunos medios privados, pero sin duda que la cobertura fue diferente, la intencionalidad fue diferente, el enfoque fue diferente. Es por eso que es importante que el Ecuador, Alexis y ciudadanos, tenga ya medios públicos, medios oficiales, que puedan dar otro lado de la moneda y otra mirada a una realidad. Por supuesto, 15 años atrás, impensable que pudiésemos tener esa posibilidad que hoy tenemos los ciudadanos y que tenemos que seguir desarrollándolo como país, porque es indudable que queda una pregunta sin respuesta. ¿Qué pueden decir
esos medios que publicaron sesgadamente lo pasado, lo ocurrido en Ginebra, cuando si de números se trata, si de democracia mundial se trata, la mayoría de países del mundo con poblaciones mayoritarias en el planeta Tierra reconocieron con aplausos y felicitaciones las políticas públicas de derechos humanos del Ecuador. Si sumamos los votos de los países del Asia, sus habitantes del África, América Latina y otras latitudes, las 3/4 partes del planeta reconocieron la voluntad y la práctica que el Estado ecuatoriano y su sociedad lleva a cabo. Ahora está, por supuesto, necesariamente tenemos que decir que la progresividad de derechos humanos nos hace que siempre tengamos que hacer más. Eso toda sociedad lo debe hacer. Por supuesto, una de las acusaciones al gobierno nacional de ciertos sectores de oposición, tanto al interior del país como de ciertos grupos corporativos al exterior, es que el gobierno quiere terminar con la CIDH, definitivamente. Hay un encuentro, este momento se está llevando a cabo un encuentro en Bolivia, justamente con los cancilleres para debatir sobre el futuro de la CIDH y los cambios que necesariamente tienen que hacerlos, reconocido por el mismo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que la CIDH no puede continuar de la forma como lo está llevando en este momento. ¿Qué coincidencias hay entre lo de UNASUR, entre las necesidades de un cambio en la CIDH? Bueno, son tres elementos concretos. El primero, que la reunión sostenida para el tema de los derechos humanos con los delegados y altas autoridades y expertos de derechos humanos aquí en Quito ha permitido con claridad establecer la necesidad de crear una instancia de derechos humanos de la UNASUR. En segundo lugar, que queremos insistir, no significa que estamos diciéndole ha muerto la Comisión Interamericana o el sistema interamericano en su conjunto, porque tiene comisión y corte. Y en tercer lugar, esto para los sectores que sin conocer el tema de derechos humanos hablan porque sí, habría que decirles a ellos lo siguiente: ¿no será que en lugar del gobernante ecuatoriano, que muchos otros gobiernos que han expresado sus cuestionamientos a ese sistema, no será que la propia globalización y los propios errores han ido desgastando esas viejas prácticas de aquel sistema? Esa es una pregunta importante que deberían responder en su momento determinado. Exactamente. Pero los cambios se vienen, los cambios son evidentes. Los cambios son inevitables al punto que, aunque parezca exagerado, Martin Luther King, uno de los defensores de derechos humanos emblemáticos del mundo, dijo una frase célebre hace más o menos 50 años: I have a dream, yo tengo un sueño. Y el sueño era acabar con la esclavitud y acabar con el racismo. Se cumplió poco después. Ahora América Latina, en español, en castellano, acaba de decir: estamos cumpliendo un sueño. La población de América Latina, ¿qué conciencia tiene de estos cambios que se están llevando adelante? América del Sur, sobre todo, tiene en su gran mayoría países que coinciden con una tendencia ideológica de cambio y transformaciones profundas, pero también hay otros países que se mantienen en unas políticas que todavía manifiestan el status quo. Con esta variedad ideológica de políticas públicas de los países, ¿qué dice la población de América Latina? Yo creo que se destaca la unidad en la diversidad. Sudamérica, en general la región, y yo me atrevería a decir que todo el continente latinoamericano mantiene esa maravilla que es imposible encontrar en otros continentes. Esta unidad, esta capacidad para unir lo diverso, es fundamental, independientemente de las diferencias de las cuales hay que prescindir e insistir en lo que nos une. Estamos dando lecciones y ejemplos de que sin necesidad de tener 2 guerras mundiales, sin necesidad de tener campos de concentración, sin necesidad de genocidios, avanzamos a pasos agigantados a una integración en todos los campos que nuestros pueblos miran con positivismo. Finalmente, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos, sobre todo de Ecuador, retornando al tema de Ginebra y de EPU y del examen que dio el Ecuador allá en las Naciones Unidas, respecto a la continuidad de las políticas, a todos las observaciones también que se hicieron en los diferentes campos? Mantener, perpetuar, yo diría, redoblar con mucho ahínco y responsabilidad las políticas públicas en derechos humanos en el país y el alentar a que este tema no solamente sea de un gobierno ni de un Estado,
es de toda la sociedad. Cuando ocurre un hecho terrible como el esconder y golpear a un discapacitado en un closet de su casa, esto no es un hecho solo que le debe obligar al Estado o que le debe llamar al gobierno a actuar, es un hecho que a la sociedad la interpela, por lo que derechos humanos va más allá de los Estados, tiene que ser un compromiso individual y colectivo de nuestras comunidades y sociedad. Ahora, claro está, es infinito el camino que tenemos por delante, porque el deber hay que cumplirlo. Gracias, Alexis, por atender al ciudadano. Gracias a ustedes. Muy gentil, Alexis Ponce es promotor de los derechos humanos y también funcionario del gobierno. Hemos hecho una evaluación de lo que ha significado un encuentro crucial, importante, que se ha llevado a cabo acá en la capital ecuatoriana. Los representantes de los gobiernos de UNASUR prácticamente han dado, como se dice en el fútbol, el pitazo inicial para la conformación de un nuevo rol, de un nuevo contenido en cuanto a los derechos humanos que obedezca a las políticas de los gobiernos que integran la UNASUR. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano.